Hola, en esta ocasión voy a explicar uno de los elementos de la conducta punible, que es la conducta precisamente. En la teoría tradicional siempre se habla de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Se metía la conducta dentro de los elementos de la tipicidad. Hoy en día se plantea una diferencia y se crea la conducta como un elemento de la conducta punible aparte de la tipicidad. Así entonces vamos a explicar el concepto de conducta. El concepto de conducta es una evolución que comenzó, desde los causalistas y actualmente se plantea una postura de la explicación de la conducta a través de los funcionalistas. Entonces vamos a comenzar, con el tema de los causalistas. Los causalistas introdujeron el concepto de ciencia. Antes de la ciencia, lo que existía era la mística, la explicación de fenómenos naturales a través de la religión y a través de las supersticiones. Los causalistas, a través del desarrollo que hubo en el Renacimiento de las ciencias, comenzaron a exigir efectivamente que se explicara los fenómenos causales a través de la ciencia. Esto implicó, dentro del esquema del delito, que cualquier resultado contenido en un tipo penal debía ser producido por una conducta, y esa relación causal entre esa conducta y ese resultado típico tenía que ser explicada de forma científica. Así las cosas, en un caso donde se pueda establecer una relación causal entre un acto de una persona y una conducta, se entiende que existe entonces el tipo penal. Así entonces existe responsabilidad penal. Así las cosas, por ejemplo, si a una persona la hayan muerta, pueden existir dos tesis: que se haya suicidado o que otra persona la haya matado. Pero para determinar que otra persona la haya matado es necesario que científicamente se pruebe que existe evidencia de que esa persona no se mató. Entonces, desde ese punto de vista, los causalistas aportaron a la teoría del delito el elemento de la ciencia y la explicación del nexo causal entre la conducta y el resultado típico. El problema de los causalistas se presentó en dos eventos. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la tentativa si en la tentativa, en efecto, no existe resultado? O el resultado casi se produce, pero no fue el resultado. ¿Cómo explicas tú casi lo mató? Entonces, ese es uno de los puntos del que los causalistas, no podían explicar muy bien. Y el otro punto tenía que ver con la omisión. En efecto, en la omisión no existe relación causal. Y como no existe relación causal, existe ausencia de ese nexo causal y de esa explicación causal que se debe presentar. Como eso fueron los inconvenientes de los finalistas, los causalistas, los finalistas, que fue la teoría que siguió a los causalistas, incluyeron varias cosas importantes. Incluyeron la finalidad. Para los finalistas no existía conducta sin finalidad, es decir, el ser humano siempre actúa con una finalidad determinada. De esta forma, si tú te, transportas a tu lugar de trabajo, tienes la finalidad de llegar al lugar de trabajo y de trabajar. Para el esquema del delito, cuando tú piensas qué debo hacer para matar a otra persona, tú comienzas a pensar: necesito un arma, necesito un plan para matar, necesito matarlo y necesito matarlo de tal manera que nadie sepa quién lo mató. Entonces, toda esa finalidad está abarcada dentro de actos antes de haber realizado la conducta. Entonces, si la persona compra el arma, ya sabemos que tiene una finalidad. Si la persona sigue a la víctima, ya sabemos que tiene una finalidad determinada. Entonces,
Los finalistas incluyeron a ese concepto inicial de conducta, relación causal científica de los causalistas, le incluyeron algo que se llama la finalidad. Entonces, con la finalidad, los finalistas lograron explicar temas como, por ejemplo, la omisión. Yo dejo de alimentar a mi tía que está minusválida con el objeto de que ella muera y yo acceder a su herencia. También podían explicar a través de la finalidad el tema de la tentativa. Yo compro el arma, voy, acecho a mi víctima, le disparo en varias ocasiones y a pesar de no haberle dado ni un solo tiro porque la persona es muy hábil y se me escapó, el tema es que hay una finalidad de matar y se puede explicar precisamente por qué se pone la tentativa. Sin embargo, los finalistas encontraron un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema? ¿Cómo explicar las conductas culposas? Si en las conductas culposas existe finalidad, no es culposa, sino sería dolosa. Entonces, una persona que vaya en el carro manejando y de pronto se distrae y atropella a otra sin querer, no podemos decir que tenía la finalidad de atropellar. Como no tiene la finalidad de atropellarla, pues no puede ser una conducta dolosa. Y por esta razón, los finalistas tuvieron que desarrollar la teoría de la infracción al deber objetivo de cuidado como alternativa para poder explicar el tema de los delitos culposos. Cuando, digamos, se plantea esta situación, llegan los funcionalistas y los funcionalistas establecen que la conducta de un ser humano depende de los roles que juegue en una sociedad. Así las cosas, para los finalistas, el mundo es como si fuera un campo de fútbol. Cada quien tiene una función, el arquero tiene una función, el defensa tiene una función, el mediocampista tiene una función, el delantero tiene una función y cada quien cumple su función. En el momento en que el defensa deja pasar al delantero, no está cumpliendo su función y entonces es responsable. Si el arquero le patean un balón y él se quita, no está cumpliendo su función y entonces es responsable. Desde ese punto de vista, para los funcionalistas no existe una diferencia exacta entre acción y omisión porque todo es omisión a deberes. Las omisiones a los deberes inicialmente sociales o legales o constitucionales dependiendo de la teoría. Si es Roxin comparte el tema de los finalistas en los delitos dolosos, es decir, hay finalidad y hay conducta cuando hay finalidad. Pero cuando es culposo, entonces Roxin plantea el tema de la imputación objetiva y dentro de la imputación objetiva dice la infracción al deber objetiva de cuidado o digamos la creación de riesgo jurídicamente desaprobado que se extrae de las normas legales, de las reglas de la ley, de la Constitución, y en esa situación se puede establecer la responsabilidad de las personas por un delito culposo por la creación de esos riesgos jurídicamente desaprobados. Pero cuando estamos hablando de Jacobs, estamos hablando de que no hay diferencia entre acción y omisión. Todos son omisiones y son omisiones al deber. Y son omisiones al deber establecidos en los roles sociales que tengan las personas de acuerdo a ese campo de fútbol o de acuerdo a ese mundo regido bajo reglas. Entonces, en ese orden de ideas tenemos el tema de que los funcionalistas incluyen la omisión a deberes como una forma de explicar las conductas. Así las cosas, podemos determinar que alguien mató a otra persona porque omitió el deber de no matar. Pero a su vez podemos encontrar que un médico infringió o realizó un delito culposo en contra de un paciente, ya sea lesión o un homicidio, cuando omite
los deberes establecidos en su lex artis, omitiendo un protocolo o omitiendo cierto procedimiento que tenía que realizar con el paciente y no lo realizó. Entonces, de esta forma podemos encontrar cómo las diferentes formas de conducta nos pueden servir para solucionar diferentes casos. Entonces, los causalistas nos sirven ¿para qué? Los causalistas nos sirven para determinar casos como ¿cuál es la causa del homicidio? ¿O qué mató a la persona? Porque hay que comprobarla científicamente. Los finalistas nos permiten explicar muy bien las conductas dolosas y las conductas que tienen que ver con la tentativa. Y los funcionalistas nos permiten analizar conductas como por ejemplo delitos contra la administración pública, delitos ambientales, donde todo depende de la infracción a deberes que se estén estableciendo. Por ejemplo, nos ayuda a explicar muy bien los delitos culposos. Entonces, queda así entendido el tema de la conducta y de la utilidad que tiene la conducta. Por otro lado, también hay que decir que la concepción de conducta plantea que la conducta debe ser voluntaria y debe ser consciente, de tal manera que están excluidas de la noción de conducta actos reflejos, hechos involuntarios, como por ejemplo un sonámbulo o una persona que está digamos bajo los efectos de una droga, escopolamina por ejemplo. Son personas que actúan sin voluntad y por lo tanto no se le tiene en cuenta la conducta. Igualmente no hay conducta cuando una persona viajando en un carro llega una avispa y se le mete en el ojo y pierde el control del carro. Eso no es una conducta voluntaria y en virtud de eso no podríamos imputarle responsabilidad a ese conductor. Es precisamente un caso fortuito. Entonces dejo aquí explicada la noción de conducta como primer elemento de la conducta punible.